Muy bien. Juan 10 del 1 al 30. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe ir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hasta el 30, ¿verdad? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Amén. Hermoso. Muy bien. Tú preguntaste, Ceci, si había momento para comentar. ¿Tienes algún comentario? Sí. Bueno, ¿vamos al resumen o comentarios de una vez? Como tú quieras. Puedes hacer comentarios si gustas. Muy bien. Sí, me impresiona en este pasaje que varias veces Jesús repite, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Es decir, no soy el mal pastor, es más, yo soy pastor, no soy otra cosa, ¿verdad? No soy, él se hubiera podido presentar a sí mismo como soy el juez, soy no sé, o a de tantas otras maneras, pero eligió presentarse como un pastor y no solo como un pastor, sino que se identificó de los malos pastores y varias veces insiste que él es el buen pastor. Entonces,
eso me lleva a pensar que para que Cristo sea nuestro buen pastor, nosotros tenemos que ser ovejas, ¿verdad? Porque si no somos ovejas, sino cabritos o cualquier otra cosa, pues no se puede, ¿verdad? Tenemos que ser ovejas, tenemos que estar en ese estado tan indefenso en el que están las ovejas, tan, como se dice en inglés, helpless, ¿no? Absolutamente necesitados de ayuda para que entonces podamos aceptar un pastor. Porque si nos creemos que sabemos mucho o nos creemos otra cosa diferente, una oveja, pues no vamos a aceptar a ningún pastor, porque pues no es el camino, ¿no? Y también me lleva a pensar esto este, ah, que es decir, si recibimos a Jesús como nuestro buen pastor, entonces Él nos podrá guiar y podrá hacer grandes cosas en nuestra vida. Eso es si es que Él es nuestro buen pastor y no otra cosa diferente, no otro tipo de Dios. Entonces, es. Amén. Gracias, Ceci. Como dice el versículo 4, que cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Él las saca y se coloca delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Hay alguien más que les llamó la atención algo particular o que les gustaría compartirnos? ¿De qué manera especial les habló este texto a ustedes? Doctor, que Jesús también aquí, Él es el buen pastor, como decía Cecilia, pero también es la puerta, ¿sí? Él también se está identificando aquí también como la puerta y que solamente por esa puerta, cuando Él la abre, por ahí solamente se puede entrar, ¿cierto? No como, no, y también se está diferenciando del ladrón, ¿sí? Del usurpador. Otra cosa que me llama la atención también es que él puso su vida por sí mismo. No se la quita, nadie se la quitó. Es decir, él mismo, o sea, él pagó, él es propietario también de esas ovejas, porque estas las mías son. Y él las defiende y las defendió con su propia vida. Él dice aquí, en el versículo 18, nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo, su propia vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. O sea, él mismo dio su vida por esas ovejas, las compró con su propia sangre. Por eso está reclamando sus ovejas, porque es propietario de sus ovejas. Y me llama también la atención que dice el Señor que también tiene ovejas en otra parte. ¿Sí? Hay unas que están en otra parte. Y Él las va a buscar y ellas van a venir porque y su padre está esperando que él haga eso, ¿cierto? Y porque su padre le ha encomendado eso, que vaya por esas ovejas. De alguna manera esas se descarriaron, se fueron, pero él las va a volver a traer, a casa. Esas cosas me llamaron la atención. Amén. Amén. Gracias, hermana Luz Aris. No, no pierde la cuenta. No le va a faltar ninguna. Notamos ese tema de la fidelidad en todas partes. Fidelidad hacia sus ovejas, da su vida por ellas. Fidelidad en ser diligente buscándolas, que no le falte ninguna. Fidelidad en tomar la iniciativa, en venir por ellas.
fidelidad en sostenerlas, que ninguna se les vaya de las manos. Debemos siempre reconocer la fidelidad de Dios. ¿Alguien más? Hay varias figuras aquí, ¿verdad? La primera que aparece, como nos mencionó la hermana Lustaris, es que Él es la puerta. Y como nos dijo, como ya se ha mencionado, hay un contraste. Dice desde el principio, dice que hay uno que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte. Y me identifica, me dice, el que no entra por la puerta, el que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Es un bandido. No le corresponde estar allí. No entró por el lugar correcto. No pertenece allí. Ese ladrón y salteador lo identifica más adelante. Por contraste, la Biblia nos habla de uno que abandonó su lugar, que Dios tuvo que preguntarle, ¿de dónde vienes? El libro de Judas me dice que él abandonó su lugar. Y lo encontramos efectivamente eso. 2 veces aparece Dios preguntándole, ¿de dónde vienes? Y dice, vengo de la tierra. Ese brincó la barda. Ese no entró por la puerta. Jesús entró por la puerta. Él es la puerta. Él se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza. Y Él es el pastor, el que entra por la puerta. El pastor de las ovejas es. Y ese otro me dice que solo viene para hurtar, matar y destruir. Y no viene para ninguna otra cosa. No viene sino para. A eso entró. A hurtar, matar y destruir. Es ladrón y es salteador. Es un bandido. Así que los roles están muy definidos en esta alegoría de Jesús. Muy bien definidos, muy bien demarcados. Y debe de quedar eso bien demarcado para nosotros también. No debemos de dejarnos mover de este fundamento. Jesús lo está diciendo con una claridad meridiana, más claro no lo puede decir. Y debemos de quedar establecidos allí, que cuando veamos bandidaje, cuando veamos hurto, muerte, destrucción, sepamos exactamente que el pastor no tiene nada que ver con eso. Y entonces dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Este llama por nombre
nos recuerda, nos sirve como un recordatorio. No recuerdo la frase exacta que usa el pastor Ureña, a mí me gusta mucho. Dios no trabaja con grupos, con paquetes, las llama por nombre. Es a cada uno que llama. Las congrega en un rebaño, pero las llama por nombre. Hay un rebaño de ovejas, pero él las llama por nombre. Cada una. Cada una. Nosotros debemos de recordar eso. Hemos sido llamados individualmente cada uno. Y que es el pastor el que nos llamó. El buen pastor que es Jesús. Ese es el calibre del llamado que tenemos. Esa es la altura de la vocación que tenemos. Que por nombre nos llamó. Tenemos que tener esa certidumbre también. No dejarnos mover de allí. Fuimos llamados por nombre. Nada más y nada menos que por el pastor. Y entonces, cuando las ha sacado fuera, todas las propias, las ha sacado fuera de dónde. Se coloca delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En el proyecto de Dios es importante reconocer su voz, oír su voz, porque ya vemos que estamos operando en un ambiente donde hay bandidos, hay ladrones, hay asalariado. Son diferentes términos para referirse al mismo engañador, a quienes se hacen pasar por. Así que es vital, es importante conocer su voz, saber que saber que es el pastor que está hablando cuando es el pastor el que habla. Mas al extraño no seguirán. Así que notamos que el conocer la voz del pastor, entonces cuando habla el extraño, no hay peligro de que lo van a seguir, las ovejas lo van a seguir. ¿Por qué? Porque conocen la voz del pastor. Así que no siguen al extraño, sino que huirán de él. Ahí está la vida cristiana en una perfección, en una síntesis, en una belleza realmente, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Ve? El que conoce el artículo genuino sabe que cualquier otra cosa no es el artículo genuino. Es falso. Dice, esa alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bajo el criterio que Jesús acaba de enunciar, el que ellos no entendieron, ya nos dice lo que necesitamos saber de si ellos son ovejas o no. Precisamente no son ovejas, y Jesús se los dice explícitamente en el versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Como no creen, no son ovejas. No es que como no son ovejas, no creen. No es que Jesús los predestinó para que fueran no ovejas. Es que como no creen, no son ovejas. No lo conocen. Entonces, Jesús ahora en la segunda escena, en los versículos 7 hasta el 21, amplía estas ideas y conceptos de los que habló hasta el versículo 6. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. De nuevo, notemos lo crítico, lo central que es el poder conocer, tener oído para conocer la voz del pastor. Adelante, hermana Luz Daris. Tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Por qué no me aclara esta duda o esto que tengo en la mente? Dígame. En el versículo 8, la que usted Ajá. acaba de leer. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Es que quiero un poquito de ese versículo porque me vino a la mente a mi Juan. Y entonces pensé, ¿sería Juan el ladrón, salteador? Bueno, Porque estoy pensando en Juan cuando dice todos los que vinieron delante de mí. ¿Me puede ayudar, pastor, doctor, por favor? claro que sí. En primer lugar, sabemos que no es Juan, tenemos muchas razones, pero si miramos el texto allí, me dice todos los que antes de mí vinieron. Si Exacto, yo sé hubiese, que pero entonces, por eso quiero que me hable más de esto. ok, si hubiese tenido a alguien uno en particular, hubiese usado el singular, ¿verdad? Hubiese dicho el que vino antes de mí. Si hubiese tenido, y sabemos por muchas otras razones, otro testimonio muy encomios muy altos que Jesús tiene acerca de Juan, profeta, más que profeta, que no ha habido uno más grande que él, etcétera. Así que sabemos que no se está refiriendo a Juan el Bautista por todas esas razones. ¿Quiénes son todos los que antes de mí vinieron? Notemos que usa la misma terminología, ladrones y salteadores, los dos mismos términos, y que no lo oyeron las ovejas, exactamente los dos mismos términos con lo que se usan en el versículo 1, que de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Así que me está hablando de este personaje que ya conocemos, que es ladrón y salteador. Pero ahora me dice que hay muchos ladrones y salteadores. Esto es, que están en liga, que participan de la misma ideología, que tienen el mismo carácter, que se identifican con el ladrón y salteador. Y que han venido engañando, que han venido haciéndose pasar o presentándose como el artículo genuino. Una de las características que en Apocalipsis se directamente se le llama al engañador, se le pega el término de como un buhonero, un mercachife, una de esta gente que vende baratijas. De hecho, dice que es un vendedor de baratijas y que aún esas baratijas las vende engañosamente. Así que te está vendiendo un artículo falso, falsificado, y te lo está vendiendo engañosamente. Hasta el engaño lo hace de una manera engañosa. Me está diciendo aquí que hay un grupo que participa de mercaderes y son ladrones y salteadores, porque participan del carácter, de la naturaleza del que se brincó a la barda, del que no entró por la puerta.
del que entró por otro lado. Así que el texto mismo, la definición que usa, me da el carácter de a quién se está refiriendo que vinieron antes de él. Son los que participan del carácter del ladrón salteador que se brincó la barda. Por eso ellos son también ladrones y salteadores. Sí, sí lo pudimos ver, ¿verdad? Y dice que a esos no lo oyeron las ovejas. No los oyeron las ovejas por el hecho de que las ovejas tienen oído que conoce la voz del pastor. Vemos que la característica que las define es la misma característica que las protege. Es porque oyen la voz que quedan protegidas, la voz del pastor, y por eso no oyen la voz del engañador. Esa misma característica que las define como ovejas, que tienen la capacidad de oír, es la misma característica que las protege. Yo estoy diciendo esto porque hay personas que leen este pasaje y quieren encontrar allí la idea de que Dios de antemano predestinó a algunos para que sean ovejas y otros no. Es al revés. Lo que las predestina a ser ovejas, si se quiere usar ese término, es el hecho de que son ovejas. Lo que las define como ovejas es que oyen la voz. No es que oyen la voz porque son ovejas y a otros no se les dio que oyera la voz. Es al revés. Es precisamente la característica que las define como ovejas, es que oyen la voz. Y eso es lo que las protege, la que no dejan que sean engañadas. No sé si lo pude comunicar con claridad. ¿Pude responder su pregunta, hermana Luz Daris? Sí, sí, doctor. Lo que pasa era que yo estaba pensando en el término todos, y no solo estaba pensando en Juan, sino que estaba pensando, yo lo malinterpreté el término todos como que si todos los que venían delante de él hablando como los profetas, entonces entendí como yo me había ido por otro lado, doctor, fue lo que pasó. Okay. Yo tenía identificada claramente que el ladrón es Satanás, sino que me confundió la palabra todos y pensé como los que están, los precursores para la venida de Jesús, es decir, los profetas. Me asusté un poquito, pero fue por lo que me por otro lado. Gracias, doctor. ¿Cómo no? Recordemos, como nos dice Hebreos 1, del 1 al 3, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por Jesucristo. Esa idea de que hay un linaje donde Dios viene hablando y Jesús pertenece a esa línea que vinieron antes de él y vienen hablando. Igualmente me está diciendo este texto que hay un linaje de ladrones y salteadores, por decirlo así. Muy bien. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús ahora se coloca, notemos que Él es todo en todos. Él es el Cordero, Él es la puerta, Él es el pastor, es la obra completa. Y hay que entrar por Él. Por eso el otro no pudo entrar, porque Él es la puerta. Y entonces el versículo 10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La idea de una vida abundante como un don o un regalo
de Dios, de Jesús. Entonces, le llama ahora también el asalariado. El que no es pastor también es asalariado. Este término nos debe de recordar una acusación que Satanás hizo acerca de Job. Quiso acusar que Dios tiene relaciones con sus hijos como la relación de un asalariado. Job te sirve porque está comprado. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Así que notemos que es está hablando aquí ahora de sobre cuál es la base de la relación. La base de la relación de Dios con sus hijos, con sus ovejas, con sus criaturas, es una base, es una relación sobre una base de amor. La relación de un asalariado, el asalariado huye, el asalariado no le importan las ovejas porque precisamente es asalariado. Es una relación de conveniencia, es una relación que no tiene raíz, que no tiene profundidad, que no es sostenible, que una vez que solo llega hasta un punto, que solo tiene un límite, que es simplemente hasta donde me convenga. Es una relación contractual. Esa no es la base de la relación del buen pastor con sus ovejas. Del que no es pastor, esa es la base. Eso tiene implicaciones en el conflicto cósmico. Apocalipsis 17 me dice que ellos se van a pelear entre ellos, los malos, y se van a destruir entre ellos. Y la razón es precisamente esta, porque el fundamento, la base sobre la cual está establecida la relación entre ellos que los une, no es amor. Y entonces enfatiza otra vez en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ese conocimiento mutuo es imprescindible, esencial para la relación entre el pastor y sus ovejas. Y entonces alguien ya mencionó que él pone su vida por las ovejas y que tiene otras ovejas que no son de este red. Y a ellas también debo de traer. Está hablando de ti, de mí, está hablando de nosotros, los que somos los gentiles desde la perspectiva de la nación de Israel, para que haya un solo rebaño y un pastor. Entonces aparece esta declaración de que yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí hay una verdad teológica muy profunda que debemos de ponerle atención. La primera es que nadie le quita la vida a Jesús, Él la dio. Eso no cambia el hecho de que se hizo todo el esfuerzo por matarlo. Es simplemente porque Jesús tenía el poder de no morir, no significa que no lo trataron de matar. En otras palabras, si alguien va y planea un homicidio y lo lleva a cabo, pero resulta que al que escogió matar era alguien que recibió este mandamiento de Dios, no cambia el hecho de que su intención, su acción y todo su propósito fue el de cometer un homicidio. Así que el hecho de que Jesús haya escogido dar su vida no cambia en nada el hecho de que se hizo todo lo posible por quitársela. La segunda cosa profunda que encontramos en este pasaje es que Él tiene poder para darla y tiene poder para volverla a tomar. Notemos que tiene poder para hacerlo.
no olvidemos eso, que es lo que hace, yo no sé ni qué palabra usar, lo que hace el riesgo altísimo que el cielo se tomó en este proyecto reside precisamente porque Jesús tiene ese poder, tenía y tuvo ese poder. Jesús resucita, lo encontramos a través de todos los evangelios, en los escritos de Pablo, todas partes, que en el desalto a las gentes, el ángel viene y le dice a Jesús en la tumba que su padre lo llama. Y Jesús entonces toma su vida o la vuelve a tomar. Jesús tenía poder para tomar su vida en desobediencia también. Nunca dejó de tener poder de retomar su vida. Él la volvió a tomar en obediencia. Estuvieron de acuerdo, él y el Padre. Fue en obediencia que la tomó. Por eso vino ese ángel. Pero es precisamente porque tenía poder para volverla a tomar aún en desobediencia. Son cosas que hay que meditar y pensar para entender la magnitud del regalo, la magnitud del sacrificio, la magnitud del valor que tu vida y la mía tienen para Dios. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Así que no es solamente el hecho de que Jesús dio su vida, escogió hacerlo por amor, sino el riesgo de hacerlo, de retomarla en obediencia, aún teniendo el poder para hacerla, para retomarla de todas maneras. Y entonces esta declaración produce división entre la audiencia. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Algunos decían, este tiene demonio. Otros dicen, estas no son palabras de endemoniado. Y recuerda lo que acababa de pasar en el capítulo 9 del ciego de nacimiento. Y le dice, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? A eso es lo que están haciendo referencia, del que Jesús, le preguntaron los discípulos de Jesús, ¿quién pecó para que naciese ciego, o sus padres? Ellos dicen, la evidencia. Notemos que ellos están mirando a la evidencia de las acciones de Jesús para un argumento diciendo, no puede ser endemoniado. Y entonces, en el templo, los judíos vienen y lo interpelan directamente. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. La realidad es que Jesús se los había dicho muchas veces y la respuesta de Jesús me gusta, porque él les dice, ya yo se los he dicho, pero no se queda allí, porque cualquiera puede hacer una declaración. De hecho, muchos la hicieron antes y después, y todavía la hacen. Jesús les dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús no está hablando solamente de hacer milagros, no está hablando de señales. Tenemos que tener cuidado. Está hablando de obras. Hay un trabajo que él está haciendo. Y es la
totalidad de la obra lo que da testimonio de quién Él es. Recordemos que ese testimonio es precisamente lo que el libro de Apocalipsis me dice que el dragón está tratando de destruir. Que se fue a hacer guerra contra la palabra de Dios, los mandamientos, y contra el testimonio de Jesucristo. Es esa obra que Él hace. Ese es el objeto de la ira del dragón. Y Jesús dice que esa obra, su conducta, sus palabras, su comportamiento, sí, sus milagros también, pero es la obra completa, que es el monumento que establece un testimonio de quién Él es, de si Él es el Cristo o no, y que las hace en nombre de su Padre. El problema que ellos tienen no es al nivel de falta de una declaración directa o aún falta de evidencia. El problema es siempre cómo interpretan esa evidencia, qué entienden ellos que es lo que está pasando, como oyendo estas palabras piensan que está endemoniado. ¿Cómo interpreta la evidencia, la señal, la obra, el trabajo? Y esa interpretación que se le da es lo que es determinante. Es que como no oyen, es que como no pueden conocer al pastor, esa es la incredulidad. Es el no aceptar la evidencia porque no quieren, porque choca con una agenda contraria que no quieren abandonar. Ese es el problema, porque no sois mis ovejas, como ya se los dije, dice Jesús. Porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y a esas yo les doy vida eterna. Esa es la vida que Él vino a dar para que la tengan en abundancia. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él está diciendo literalmente eso que está diciendo allí. Nadie las arrebatará de su mano. Recuerde eso, nadie nos va a arrebatar de la mano de Jesús. Amén. Para salirse de allí tiene uno mismo que irse. No hay manera de arrebatar, de quitarlo, no hay fuerza en el cosmos. Mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. No sé si hay algún comentario o pregunta. Esto ha sido una lluvia de bendición. Estos pasajes aquí de San Juan 10. Después que Cristo hizo esas declaraciones de Juan 10, eso fue una crisis, una confrontación muy seria con los escribas y los fariseos. Y Jesús se fue, se retiró con los discípulos de allí, por decirlo así, del campo de confrontación. Después que él hizo esas declaraciones, porque es que ellos fingían que no habían captado quién era él y le hicieron preguntas como si en realidad querían saber quién era él. Y él pues hizo todas esas declaraciones revelándole su identidad para que no quedaran dudas. Pero prácticamente esas fueron las últimas declaraciones que él hizo, porque ya
Cuando él se retiró en el capítulo 11, ya fue para hacer el milagro más grande que sabía que le iba a traer el desenlace ya del rechazo que iban a hacer de él por causa de del milagro de la resurrección de Lázaro. Exactamente. En San Juan ya solo queda el milagro de la resurrección de Lázaro, y en el capítulo 12 ya comienza el arresto y los últimos días de la semana de la crucifixión. Gracias, pastor. Muy bien. ¿Hay algún comentario más? Sí, que es más bien una pregunta. Uh-huh. Cuando esta parte de también tengo otras ovejas en otro redil, yo he escuchado a personas decir que es que las va a traer a la iglesia adventista. Entonces ahora con la explicación estoy entendiendo que Jesús estaba hablando desde el punto de vista del pueblo de Israel y de los gentiles. Entonces esa otra idea en realidad no sería así. Es decir, el pueblo de Dios será de diferentes denominaciones. O como, no sé si me hago entender con la pregunta. Sí, creo que sí. ¿Recuerdas, Ceci, que en Apocalipsis hace dos listas? Está esa gran multitud y están los que son contados. Y te dices, hay 12,000 de la tribu de tal y 12,000 de la tribu tal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sabemos que es simbólico, mucho simbolismo allí, etcétera. Pero me dice por lo menos que aún en el recuento final, no se olvida, no se deja de lado, no se... a veces decimos que hubo un fracaso con el pueblo de Israel. Me recuerda al final, en la contabilidad final, que no, que hubo gente fiel en el pueblo. Me está hablando aquí, me está dando la idea de que hay ovejas que son de la iglesia o del Israel espiritual, o que son gentiles, que son de la simiente de Abraham, en el sentido amplio que Jesús usa o en el sentido correcto, como la Biblia usa esa terminología. Se está hablando de que hay de una percepción de quién es pueblo de Dios, que no es pueblo de Dios el que es iglesia X, iglesia adventista, o el que es nación de Israel, que hay una membresía en el pueblo de Dios que son el que es oveja o el que no es oveja. Que tengo otras ovejas que no son de este redil. Eso es todo. Gracias. Sí. Okay. Muy bien. Pues vamos a tener una palabra de oración y entonces les voy a dar el texto. Amante Dios, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por estas declaraciones tan llanas, tan claras. Señor, que nos trazan un sendero de luz glorioso por el cual podemos transitar con regocijo, confiadamente, en disfrute pleno
de la vida abundante que nos da. Que su palabra permanezca en nosotros, que edifiquemos sobre esas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. La semana que viene el texto es Lucas 18, versos 31 hasta el 42. Lucas 18, 31 al 42. Yo les quería recordar que este sábado nos vamos a reunir de manera presencial. Los animo a los que quieran estar. Es un lugar grande, es un salón bien grande. Lo podemos hacer en confianza, con tranquilidad. Vamos a estar tomando las medidas apropiadas